En vivo, Gabriela. Bueno, muy buenas tardes a todos y continuamos aquí desde Instituto Eleusis haciendo y llevando adelante estas entrevistas magistrales con personalidades reconocidas por el medio psicológico, científico o antropológico, como es el caso hoy de tenerlo al profesor Diego Viegas. Es un gusto tenerte entre nosotros. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Gabriela, Milker y a todos los seguidores y a los organizadores integrantes del Instituto Eleusis. Para mí es un placer y un gustazo poder estar por primera vez aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y hoy vamos a estar hablando de antropología transpersonal. Pero si me permites, Diego, te voy a presentar como corresponde para darte la bienvenida y para que todos aquellos que estén en vivo por Facebook sepan con quién y de quién estamos hablando. El profesor Diego Rodolfo Viegas es argentino, reside actualmente en Rosario. Es licenciado en antropología y es también abogado. Los títulos están extendidos por la Universidad Nacional de Rosario, por supuesto, de la República Argentina. También es director del Centro de Estudios en Antropología del Conocimiento y la Conciencia, y también es director de su revista académica, Waiponem, que también depende y está editada por la Universidad Nacional de Rosario, que es un lujo ese número de la revista, Diego. También es docente titular de Etnografía del Conocimiento en la Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario, profesor en el posgrado de Medicina Tradicional Indoamericana en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, y también es profesor invitado en la maestría en diversidad cultural y la diplomatura en psicología transpersonal en la Universidad Interamericana en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. También es profesor titular por concurso de las materias EDI Antropología, Sociología y Legislación Patrimonial en la carrera Tecnicatura Superior en Museología en la Escuela Superior de Museología dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario en la República Argentina desde el 2009 hasta la actualidad. Posgrados en paradigmas sociales, matrices culturales, y especialización en epistemologías del sur. También es coautor de Ayahuasca, Medicina del Alma, que fue editada en el 2012, autor y editor de Antropología Transpersonal, que fue editado en el 2016, colaboró en Medicinas Tradicionales, Interculturalidad y Salud Mental en Taquihuasi, Lima, Perú, en el 2012, y publicó Los Espíritus del Aire en el 2018. Se encuentra trabajando en dos futuras obras, que ya vamos a ir preguntándoles más profundamente sobre sus obras futuras, como lo son Transpersonalismo y Decolonialidad, Espiritualidad, Chamanismo y Modernidad, y Los que saben, médicos tradicionales indoamericanos en la Facultad de Medicina. También es asesor e inspirador, lo fue, por supuesto, en esta película tan importante a nivel mundial como lo es Testigo de otro mundo, cuyo director fue Alan Stivelman y fue estrenada en el 2018. Y este trabajo de asesoría e inspiración de esta película lo hizo junto al doctor Néstor Berlanda, también argentino, residente en Rosario. También Diego Viegas, el profesor Diego Viegas es vicepresidente de Fundación Mesa Verde desde 1996 y efectuó trabajos de campo en comunidades indígenas de México, mazatecos, zapotecos, junto con médicos tradicionales de la selva amazónica y costa norte del Perú, Shipibo, Conibo, Ayaninca, Quechua Lamista, así como curanderos originarios del noreste argentino, etnias como la guaraní, la yorote y la wichí. Entrevistó a monjes bon y budistas tibetanos en Nepal, Bután y región autónoma del Tíbet en la República de China. Bueno, Diego, realmente un lujo y una alegría de tenerte aquí en Instituto Eleusis para que nos puedas compartir tus opiniones, tus trabajos pasados y presentes, tus trabajos futuros. Pero bueno, para
comenzar esta entrevista, lo primero que te voy a preguntar es de qué se trata la antropología transpersonal. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por la presentación y bueno, nuevamente decirles que para mí es un placer y un gusto enorme estar aquí con tantos terapeutas seguramente junguianos y de Hillman que nos están siguiendo Y desde de toda América Groff Latina. Y de también, Groff seguidores de Groff. también, claro, por supuesto. Y bueno, ahí está el enganche con lo transpersonal, ¿no? Que si bien es tal vez un término que fue utilizado por Groff para la psicología transpersonal, también hay que decir que es cierto, esto no lo digo yo, lo dice Charles Loughlin, el padre de la antropología transpersonal o antropología de la conciencia, como se la conoce mucho más ahora. Eh, es cierto que el material de base, de alguna manera, de la psicología transpersonal estaba ya en las etnografías, o por lo menos un 50%. Qué sé yo, quizás otro 50% estaban en las experiencias con el LSD y todo ese trabajo que el doctor Groff venía ya realizando incluso desde Checoslovaquia, antes de llegar a los Estados Unidos, pero es cierto que todo el material etnográfico, que ya estaba, digamos, que ya se conocía a través de la literatura antropológica, cultural, eh, tuvo mucho que ver en la formación de esta nueva psicología profunda, digamos, otra nueva escuela. Y entonces lo que hace Charles Loughlin, que es un antropólogo norteamericano, que durante muchísimos años trabajó como profesor en Ottawa, en una universidad en Canadá, eh, es justamente retomar un poco esto y hacer visible, digamos, que todo este material, que obviamente no podemos llamar transpersonalismo, porque la antropología, como se sabe, fue una disciplina que nace a mitad del siglo XIX con una fuerte carga del positivismo y de la teoría evolucionista que era este, digamos, bueno, la teoría más difundida en aquel momento, ¿no? Entonces, justamente surge, por lo tanto, con una serie de prejuicios, podríamos decir, respecto a lo que tenía que ver con los estados no ordinarios de conciencia. Por ejemplo, uno de los fundadores de la antropología, el famoso Edward Taylor, inglés, que escribió sobre, digamos, sobre diversas culturas, pero desde un punto de vista absolutamente evolucionista, es decir, esta idea que por supuesto ya fue por suerte superada, de que todas las culturas habían pasado supuestamente, ¿no? Por una misma línea, digamos, desde un estado de salvajismo a un estado de barbarie para llegar a la civilización, cuyo modelo, por supuesto, era la Inglaterra victoriana, ¿no? Entonces, este modelo con el que se funda la antropología, de alguna manera también hizo que, digamos, existiesen ciertos prejuicios en cuanto a como cuánto puede llegar la ciencia de la cultura a, digamos, profundizar en aquellos rituales que, por supuesto, los antropólogos encontraban por todas partes, en distintas comunidades etnográficas o preindustriales, como se quiera llamar, pueblos originarios, y su propia metodología, que fue eh, por la que todavía nosotros los antropólogos somos conocidos, que es el estudio más cualitativo, digamos, ¿no? A diferencia de la sociología, que digamos, utiliza mucho más las estadísticas, digamos, y los acercamientos cuantitativos. El antropólogo, digamos, se conoce, digamos, más su metodología cualitativa, es decir, entrevistas y sobre todo observaciones participantes, que fueron definidas teóricamente allá lejos y hace tiempo, también en el siglo XIX, por un señor que se llamó Bronislav Malinowski, y digamos, ciertamente de raigambre positivista, es decir, lo que se propugnaba era que el investigador llegase a una comunidad nativa y
tuviese, digamos, en el trato con sus sujetos de estudio, que por supuesto eran como si fuesen objetos, un cierto distanciamiento, ¿no? Como una cierta neutralidad, como si eso hubiese sido posible alguna vez, ¿no? Por supuesto que todo esto que Yo estoy creo que diciendo, nunca. por Yo creo que eso, nunca. todo esto que estoy diciendo cambió, como también cambió la psicología Así que es. se fundó allá con el conductismo y demás cosas, con Skinner y demás. Pero bueno, digamos, esto por supuesto que ha cambiado. Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, todavía muchos investigadores llegaban a esos determinados rituales con un poco esta cuestión de la supuesta neutralidad, del supuesto distanciamiento, y por lo tanto sus observaciones en algunos casos se hacían superficiales, ¿no? Entonces acá surge esta cuestión de lo que yo llamo la metodología de dar un pasito más. En lugar de observación participante, la observación involucrante, ¿no? Que por ahí hay, hace muy poco en un libro del antropólogo español Santiago López Pavillar, leo que él utiliza el término antropología, ah, no dice involucrante, dice implicada, ¿no? Pero realmente es muy, muy parecido, ¿no? Y que otros autores han llamado, por ejemplo, una participación radical o también desde otro punto de vista se puede hablar de una acción, observación, acción participante, es decir, eh, sobre todo cuando nos encontramos con rituales que tienen que ver con los estados ampliados de la conciencia, ¿no? Entonces Charles Lowling, pero hubo muchos autores en esa época, sobre todo si lo elegiríamos a él como el padre de la antropología transpersonal, también tenemos a la madre de la antropología de la conciencia transpersonal, que es Edith Turner, ¿no? La esposa de Victor Turner, afamado antropólogo simbolista inglés, que tiene una serie de experiencias, por ejemplo, con los Dembu en África, asistiendo a una... Yo creo que con este ejemplo se va a comprender mucho más toda la palabrería teórica. Edith Turner, que con su marido trabajó en los años 50 en esta comunidad africana, vuelve en la década de los 80, donde muchas cosas habían cambiado y sin embargo la medicina tradicional todavía estaba vigente y asiste a una sanación tradicional por parte de un chamán o un médico tradicional Dembu, que la nombra a ella, siendo antropóloga blanca, británica y bastante consustanciada también con el protestantismo, con el cristianismo en su época, la elige como ayudante, como su ayudante médica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ella narra, describe en un artículo académico que pasa por una serie de situaciones en las que se va amigando de alguna manera con distintas plantas medicinales, las va conociendo, hasta que llega, por supuesto, el momento de la sanación propiamente dicha, y es eh, el médico tradicional, junto con toda la comunidad que está con sus tambores, eh, eh, y una emocionalidad creciente, digamos, en la ayuda digamos, para la sanación de una paciente que era una mujer. En un momento dado, describe Edith Turner que eh, ella comienza a llorar incluso, porque justamente todo lo contrario a esta cuestión metodológica del positivismo, del alejamiento, de la supuesta neutralidad, sino que al contrario, se involucra completamente en el ritual. Ella es como un africano más. Llega, digamos, a emocionarse tanto que rompen lágrimas, está envuelta en todos estos tambores, en esta intencionalidad que toda la comunidad tiene y por supuesto el chamán también para la sanación. Y en el momento cumbre de éxtasis, digamos, de todo este rito, dice que ve a el artículo se llama, se titula Un espíritu visible en Zambia. Justamente lo que ves como una especie de sombra
de color oscuro, negra, que sale digamos, de la espalda de la paciente y que es como de alguna manera atrapada por el chamán. Luego, el chamán va a mostrar un diente que tiene que ver todo, es muy largo todo esto, tiene que ver con una cosmovisión propia de esta tribu del África, que sería el daño materializado, entre comillas, digamos, y lo guarda en una botella, bla, 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 ¿no? Entonces, cuestiona Edith Turner en ese artículo la famosa definición de Lévi-Strauss sobre la eficacia simbólica, ¿no? Y cómo muchas de estas curaciones tenían sentido desde el punto de vista de una cierta influencia, digamos, sobre la psiquis del paciente, y este tipo de abreacción, ¿no es cierto?, tomando un término del psicoanálisis que usaba Lévi-Strauss, y sin embargo, muchos colegas le dicen a Edith Turner que no escriba acerca de esta visión que ella había tenido. Que es interesante que algunos africanos la tuvieron y otros africanos no. Siendo ella, digamos, la extranjera en ese lugar, sí tuvo oportunidad de verlo. Y ella dijo, yo no voy a escribir el mito de que no vi lo que vi. Y efectivamente escribe este artículo donde plantea para la antropología académica, todavía con muchos prejuicios positivistas, esta cuestión, ¿qué pasó ahí, digamos? Si bien el diente puede ser, por supuesto, una especie de truco o es lo que se necesita enseñarle a la comunidad para que vea que el daño, para que pueda tener en forma visible, digamos, lo que es el daño, de alguna manera había un daño espiritual o un daño psíquico que sí cobró de alguna manera una cierta visibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esto, no? Claro. A partir ¿Cómo explicar este de fenómeno, no? este fenómeno, De- claro, a partir de esa instancia, luego escribe un artículo que hemos traducido para nuestra revista académica Waiponem, por primera vez al español, que directamente habla de la realidad de los espíritus, ¿cierto? Eh, Espíritus que por supuesto también desde otro punto de vista, si tomamos punto de vista junguiano, por supuesto podríamos hablar de arquetipos o de Exactamente. bueno, instancias que son psíquicas, pero que justamente la psiquis es absolutamente real, Ok, tan real como sí. el mundo material, ¿no? Y Charles Exacto. Entonces, Loughlin, en este sentido, discúlpame, digo que te sí, interrumpa. Entonces, con todo esto que estás contando, que es tan interesante y tan profundo, entonces, ¿cuál sería el concepto de ser humano que tiene esta antropología de ser humano o de individuo? Esta la, antropología claro, transpersonal esta antropología transpersonal o de la conciencia o de la conciencia. se focaliza sobre todo en el estudio de la vinculación entre la cultura y los estados ampliados de la conciencia, ¿no? Eh, Sobre todo, por supuesto, desde un punto de vista transdisciplinario, la conciencia humana, tomando en serio, que quizás antes por eso decía, no se tomaba en serio, los distintos estados de la conciencia, ya sea a nivel individual o colectivo, desde diferentes perspectivas, histórica, sociocultural, evolutiva también, simbólica, psicosocial, y por supuesto la relación entre los estados ampliados de conciencia, la cultura y la personalidad. En ese sentido, creo que el que aporta unos conceptos y unas categorías fundamentales vuelve a ser Charles Loughlin cuando habla de culturas monofásicas y polifásicas. Las culturas monofásicas prácticamente es la cultura occidental, que solamente valida justamente como válido un solo estado de conciencia, que es el estado de vigilia, ¿no? Con un énfasis muy marcado en el racionalismo y en la logicidad, es el famoso paradigma occidental moderno, ¿no? Que tiene en realidad 500, 600 años, pero que podría no haber existido, que podría haberse dado otras circunstancias históricos-culturales, pero bueno, eso fue lo que ocurrió y hoy en día, como dice la antropóloga Ana María Llamazares, el sentido común de la gente de a pie es el paradigma occidental moderno, ¿no?
con todos los prejuicios. Nosotros también, desde el medio académico, con prejuicios y demás. Nos creemos muy posmodernos, pero en realidad todavía seguimos con mucho del materialismo, del dualismo ontológico y el dualismo cognitivo y demás, propio del paradigma occidental moderno. Entonces, cultura monofásica. Y resulta que el 90% de las restantes culturas y de las civilizaciones antiguas conocidas por la antropología son culturas polifásicas. ¿Qué significa esto? Que suelen aunar, que suelen unir, que suelen integrar, esta sería mejor la palabra, integrar varios estados de conciencia. Por ejemplo, la conciencia de vigilia, o sea, la que estamos ahora nosotros dialogando en este Sí. momento, el sueño, que no deja de ser un estado ampliado de la conciencia en el que nos sumimos todas las noches, por supuesto, y donde, por supuesto, surgen los contenidos inconscientes, y, por ejemplo, el trance de la ayahuasca, si estamos hablando de una cultura masónica, o sea, tenemos ahí 3 estados de conciencia diferentes que se integran con rituales muy normados. No se hace cualquier cosa, por supuesto, son rituales absolutamente normados. Y otro ejemplo podría ser el Tíbet, por ejemplo, donde los lamas tibetanos integran el estado de conciencia ordinaria de vigilia, que en el electroencefalograma sería el estado beta, con el sueño, que siempre está presente en todas las culturas, en algunas con una importancia increíble, como por ejemplo los aborígenes australianos, que hacen provenir todo su origen del mundo del ensueño, ¿no? El sueño, decía, y por ejemplo la meditación, en sus múltiples escuelas de meditación y sus múltiples prácticas y demás. Entonces tenemos ahí también otros 3 estados diferentes de conciencia que son integrados a través de rituales absolutamente normados, ¿no? Occidente lamentablemente fue perdiendo estos ritos, y no solamente eso, sino que a partir del paradigma occidental moderno, bueno, hay otras situaciones históricas más que después las podríamos hablar, que tienen más que ver con mi próximo libro que va a salir publicado el año que viene en Buenos Aires. Lo que ocurre es que directamente queda interdicto completamente hasta la utilización de los estados ampliados de conciencia como un modo terapéutico, ¿no? Se abandona la hipnosis, por ejemplo, eh, eh, prácticamente, digamos, bueno, los éxtasis religiosos son tomados como Sí, como, patologías, o a veces muy en broma y psicosis. ni siquiera patologizado, como una Claro, es patología, ni como una siquiera, patología. no, es decir, tomados en broma, tomados a la chacota, y no realmente estudiados como lo hizo Jung. Y aquí sí Claro, tengo que poner esta opinión, ¿no? Que es tan interesante lo que Jung ha hecho con respecto al éxtasis místico, a las imágenes internas que aparecen en los rituales religiosos, o las mismas imágenes que nos traen las religiones de todos los pueblos, ¿no? por supuesto, Que sí. son Y tan hay que, poderosos. sí, sí, sí. Y si imaginamos que en 1912 y demás, quizás la psicología estaba dominada por el mecanicismo de un personaje como Absolutamente, John Watson y demás, sí. eh, hay que dimensionar, digamos, la genialidad de personajes como Georg Godek o Carl Gustav Jung, que fueron los únicos que encaminaron en esa época las profundidades del inconsciente hacia otros lugares, ¿no? Pero salvo ellos, todo estaba dominado por el mecanicismo, inclusive la psiquiatría, ¿no? Que incluso buscaba sanar las enfermedades de salud mental, digamos, enfermedades mentales a través de procesos mecánicos, ¿no? Con el electroshock y todo lo demás. Cosa Así que es. duró ¿hasta cuándo? Hasta 1960, creo que, Sí, sí, o no hace tanto. 1950, ¿no? No hace No, tanto. no, no, no hace tanto. Por lo tanto, bueno, la antropología, cuando nace como una nueva disciplina en la segunda mitad del siglo XIX, decíamos, también hereda esto, ¿no? Hay una postura racionalista en el evolucionismo. Se piensa que los pueblos originarios están en una situación de salvajismo, digamos, y que se realizan trucos
¿no es cierto?, ventriloquía y demás, y que no tiene sentido estudiar en profundidad los estados no ordinarios de la conciencia, ¿no? Tenemos el particularismo histórico, que como escuela, digamos, toma algunas cuestiones del psicoanálisis, pero sin involucrarse realmente en los rituales. Es decir, cuando digo involucrarse es que el antropólogo también ingresa en los mismos estados ampliados de la conciencia que sus sujetos de estudio, digamos. No cambia demasiado esto tampoco con el estructuralismo hasta que, bueno, llega todo este cambio que no solamente, por eso decimos, Charles Loughlin suele hablar del transpersonalismo como un movimiento general dentro de las ciencias y involucra la psicología transpersonal de Groff o la psicología integral de Ken Wilber, la antropología transpersonal que él, Edith Turner y un montón de otros autores ayudaron a ir, digamos, construyendo, y también estaría la ecología profunda, o también llamada ecosofía, incluso algunas derivaciones actuales. Algunos autores hablan de la ecodelia, no sé si está bueno ese término, pero por ejemplo, hoy en día hay una bióloga que escribió un libro que salió ahora hace muy poco tiempo, Mónica Galiano, que proviniendo de una ciencia tan naturalista, exacta como la biología, eh, cuenta sus propias experiencias en estados ampliados de la conciencia con chamanes amazónicos y su diálogo con las inteligencias o esencias de las plantas, ¿no? Y, y eso, digamos, está provocando una verdadera revolución dentro de lo que es el campo de la biología, porque Mónica Galliano está considerada, digamos, no es digamos, tiene una cantidad de pergaminos científicos, digamos, impresionantes, y es una de las continuadoras de esta cuestión de la neurobiología vegetal, un campo de la ciencia completamente novedoso, que comenzó Stefano Mancuso Sí, en Italia, pero a esto justamente, justamente. le agrega la Ju- observación involucrante, es decir, Mónica, siendo una bióloga, igual que nosotros los antropólogos transpersonales, tuvo la valentía de meterse en estos estados ampliados. Y eso es lo que estamos tratando de empujar aquí en la Argentina, porque, como verás, estamos citando todos autores del norte global, de Estados Unidos, de Inglaterra, pero sí, en Estados Unidos hace 40 años que esta disciplina ya está reconocida, Sí, está la asociación justamente, disculpa Diego, te sí. quería preguntar sobre justamente la historia en Occidente de los estados alterados de conciencia y lo que se está haciendo en Argentina en este momento, sí. O Bueno, por en eso, América Latina, ¿no? claro, Porque sé que en otros claro. puntos. Desde ese punto de vista, creo que hasta ahora en América Latina somos los pioneros en establecer en un ámbito universitario, en este caso en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, eh, la antropología transpersonal con ese nombre, también antropología de la conciencia, y haciendo llegar nuestro linaje hasta el fundador, que es Charles Loughlin, ¿no? De hecho, él me prologó el libro Antropología Transpersonal y ahora acaba de enviarme hace muy pocos días un mail con su prefacio para mi próxima obra, que es Transpersonalismo y Decolonialidad. Sí, es un señor grande, ya 82 años, tremendamente lúcido y además realmente es humilde, que no ha tenido absolutamente ningún problema, dijo que sí enseguida en ambas ocasiones y está muy interesado en que esta subdisciplina dentro de la antropología tenga su desarrollo también en América Latina, ¿no? En este caso la estamos empujando de a poquito desde Rosario, Argentina, a través de nuestro centro de estudios, a través de las actividades que realizamos, a través de una revista académica que es esta que tengo aquí, que es Sí, Waiponem. justamente si nos podés contar un Eh, poquitito cómo surgió, cómo nació y de qué se trata. Tenemos que ir un poquito más para atrás. Gracias, Gaby, por hacerme esta pregunta, porque en realidad el centro de estudios llega, digamos, como la pata universitaria o académica de la Fundación Mesa Verde, que va a cumplir el año que viene 25 años.
O sea que este trabajo empezó hace mucho tiempo, aunque todavía no habíamos accedido a la universidad, empezó mucho antes. Y de hecho el primer libro que estoy convencido que el primer libro que podría llegar a denominarse como un estudio de antropología transpersonal o de la conciencia es Ayahuasca, Medicina del Alma. Nuestro primer libro que en coautoría con el doctor Néstor Berlanda, que es médico psiquiatra, y que nos llevó 20 años de estudio. O sea, decidimos que había que empezar por algún... en principio nunca habíamos experimentado un estado ampliado de la conciencia, ¿no? Esa es la verdad. Ni siquiera una buena borrachera Ajá. en la juventud, que tampoco es un estado ampliado, ¿no? Un estado que cierra la conciencia, pero Ujú. eh, realmente no teníamos la experiencia y sí teníamos muchas lecturas, sí teníamos mucho recorrido teórico e intelectual, pero la experiencia no la teníamos. Y justamente la metodología de la antropología de la conciencia nos lleva a que tenemos que experimentar más de un estado no ordinario de la conciencia para poder entender símbolos profundos de las culturas. Porque hasta hace no tanto tiempo no se consideraba esto, ¿no? Que, por ejemplo, gran parte del arte, supongamos de una cultura como la de Shipibo-Conibo, de la Amazonía del Perú, no se puede comprender en absoluto si no si no se entiende que esos... justamente aquí atrás tengo una, una tela bordada, Shipibo-Conibo, y esos patrones, por ejemplo, que aparecen geométricos, son patrones observados directamente en estados ampliados de la conciencia que se obtienen con un enteógeno, en este caso con una sustancia psicoactiva que es una medicina tradicional verdaderamente, que es el ayahuasca, ¿no? Entonces decidimos comenzar por hace ya 23 años atrás con esta medicina tradicional, que como Argentina no es un país amazónico, no era parte de nuestra cultura, imagínate en esa En esa época, época. año 95, 96, nadie, no existía ni internet tampoco, recién empezaba toda esta cuestión, redes sociales no existían, celulares tampoco, así que era como que se sabía muy poco en Argentina, si bien por supuesto que hubo eh, algunos psiquiatras argentinos de la década del 60 y 70, sumamente pioneros, que se ocuparon de esta cuestión con los medios que se podían obtener en aquella época. E inclusive, bueno, un gran etnopsiquiatra, Fernando Pajés Larraya, lamentablemente olvidado al día de hoy. Si fuese norteamericano sería como recordado como Gordon Wasson o quizás Terence McKenna, pero este gran etnopsiquiatra argentino, hoy olvidado, escribió muchísimo sobre eso, y el mismo Richard Evans Schultes, que fue aquel famoso botánico que estuvo 12 años en la selva amazónica, lo instruyó para que investigara el uso de la ayahuasca en el oriente boliviano, ¿no? Pero bueno, estos son los antecedentes. Lo que nosotros hicimos en el 96 es efectuar el primer taller vivencial con el ayahuasca en la Argentina. Y nosotros empezamos a experimentar con la sustancia. Diríamos a autoexperimentar, que dentro de lo que es el terreno de los científicos ya se había hecho en la década del 60 por parte de muchos psiquiatras, por ejemplo, Osmond y demás, eh, con una idea errónea, ¿no? Eh, Pensaban que este tipo de sustancias eran psicomiméticos, así le llamaron, ¿no? Porque de alguna manera provocaban, según ellos, teóricamente, una mímesis o una simulación de la psicosis. Y entonces podían estudiar mejor lo que es la psicosis, por ejemplo, en sus pacientes. Grave error, porque es obvio que no hay ninguna simulación ni nada parecido a una psicosis, ¿no? De hecho, una psicosis es un estado patológico y un estado no ordinario o ampliado de la conciencia a partir de estas sustancias, estas medicinas tradicionales. Si se siguen las normativas indígenas, por supuesto, por Claro, eso por siempre estoy hablando supuesto. de lo normado del ritual, eh, provoca justamente beneficios terapéuticos y tiene una potencial
terapéutico enorme que ya a esta altura y a través de tantos estudios científicos es indiscutible, ¿no? Entonces, bueno, así comenzamos, hicimos una experiencia detrás de otra, llegamos a entablar contacto con un auténtico chamán, don Antonio Muñoz, que lo pudimos traer a la Argentina en el año 99. Pudimos hacer filmaciones en cero lux, o sea, filmaciones de sus ceremonias en plena oscuridad, que son altamente reveladoras hasta el día de hoy, las cosas que suceden, los Claro, movimientos de él, los justamente gestos. con respecto a eso te quería preguntar, porque cuando vos muy bien decís que son momentos reglados, ritos reglados, que no se puede hacer cualquier cosa, Claro, porque muchísimas personas me han comentado que se reúnen en grupo, ¿no? A tomar unos mates aquí en Argentina, o compartir una cerveza, estamos aburridos un ratito a la tarde y nos tomamos un poco de ayahuasca y nos reunimos por ahí todos los domingos un rato. Y me parece que no tiene que ver con eso. A ver si vos nos podés, por favor, hablar de lo que es un rito arreglado, de la consecuencia que tiene esto, de cómo debe ser llevado seriamente para lograr realmente un estado ampliado de conciencia y que eso pueda traer un beneficio al individuo, a la persona, ¿no? sí, lamentablemente, como esto es una difusión cultural que, bueno, nosotros mismos no podíamos, jamás pudimos prever que, que en 20 años, cuando nosotros empezamos, realmente no había mucha literatura al respecto, y éramos los pocos argentinos que habían estado involucrados con este tema. eh, Esto, digamos, llegar a todas partes, a las grandes ciudades y, bueno, hoy en día en Estados Unidos y en Rusia y en Japón y en todos lados, ¿no? Y ya lamentablemente se ha construido todo un comercio con respecto a la ayahuasca particularmente, donde se está depredando también lamentablemente en distintos lugares del Amazonas. Cada vez hay que ir a buscar más lejos, digamos, la planta en su crecimiento silvestre. Eh, y ya hay todo un mercado elaborado, lamentablemente, ¿no es cierto?, donde se exporta a todos los países europeos y Estados Unidos y demás, para ceremonias que muchas veces, lamentablemente, están llevadas a cabo por personas que no tienen mínimamente idea de lo que están haciendo, ¿no? Pero si vamos a rituales llevados a cabo por auténticos chamanes, eh, que sean reconocidos por sus propias comunidades o incluso por terapeutas, digamos, que estén formados, que tengan mucha experiencia, muchos años de experiencia con este tipo de medicinas tradicionales, siguiendo las normativas indígenas, es altamente probable que los resultados siempre sean beneficiosos. Pero lamentablemente, por supuesto, existe un mal uso, se desconoce muchas veces el know-how y en realidad eh, tomar, digamos, la sustancia, yo siempre digo, la sustancia por sí misma, sí, es interesante, se están haciendo muchísimos estudios a nivel de lo neuroquímico, es fascinante, digamos, pero no es la sustancia sola, sino que es el know-how que acompaña a la sustancia. En este caso, por ejemplo, las dietas que realizan los chamanes para convertirse en tales, ¿no? Que es un sacrificio increíble que dura toda una vida, ¿no? Y que tiene que ver con restricciones alimenticias, dietas, no tener sexo por meses o a veces por años, sin restricciones sociales y sobre todo, bueno, exponerse a un estado ampliado que muchas veces, digamos, es, como decía el viejo Gordon Wasson, aterrorizador, ¿no? Puede ser una experiencia realmente aterrorizadora. En muchas ocasiones lo es. Digamos, a veces cuando se habla de simbólicamente del mundo superior, el inframundo, Exacto. ¿cierto? Mircea Ujú, Eliade que hablaba, ¿no es cierto?, de los tres planos del chamanismo y del Axis Mundi y demás, es una vivencia
esto no es símbolo. Sí, por supuesto, terminó siendo Sí, un sí, sí, un símbolo, pero símbolo. antes del símbolo fue una experiencia Y que una pasaron experiencia muchos, real. real, que pasaron muchas culturas en la historia de la humanidad y que todavía podemos ser partícipes de esa experiencia y realmente nadie eh, realmente que quiera tomar esto en juego la va a pasar bien. Ujú. Más bien al contrario, no es posible que tengan los llamados malos viajes, en realidad no son malos viajes, sino que no se está cumpliendo con la ceremonialidad, con el ritual, con lo normado, con Con el el set y el setting, respeto. ¿no? Que dicen los Ujú. ingleses, es decir, las expectativas y a su vez el contexto en el que esto se hace, ¿no? Eh, Jamás los pueblos originarios utilizaron estas cosas en forma individualista o sin un contexto sagrado, ritual, ceremonial, con una serie de condimentos, con este tipo de ayunos prolongados, dietas, etcétera, y una preparación del y cuerpo que también lleva, una digamos, contención, me imagino, ¿no? una Porque contención, por supuesto, y bueno, y los chamanes son los especialistas en el éxtasis, en los estados ampliados de conciencia, que conocen estos mapas de la conciencia, pero que se han preparado durante prácticamente toda la vida, ¿no? Y continuamente tienen que estar haciendo, nosotros diríamos posgrados, si hacemos una similitud con nuestra forma de conocimiento, la universitaria, continuamente están haciendo posgrados, que es a través de nuevas dietas de plantas, porque ellos conocen a partir de las esencias de las plantas en forma directa, no a través de los libros. Y es otra forma de conocimiento absolutamente válida que fue invisibilizada por el paradigma occidental moderno. Y no así solamente es. invisibilizada, fue hasta perseguida, que es lo que voy a tratar en mi próximo libro, ¿no? Fue Sí, perseguida con mucha hazaña. y justamente por esta experiencia y porque sé que tenés un recorrido, son dos preguntas. Una, todas estas experiencias y estas investigaciones es lo que están volcando en esta revista universitaria que es la YPONEM, y también qué de esas experiencias fuiste volcando en todos tus libros, y también nos podés hablar de todas las ediciones, las investigaciones que has volcado, que has hecho, y que muchas son, por supuesto, como vos muy bien estás diciendo, de experiencias personales, ¿no? No son Claro, investigaciones sí, teóricas, sino son claro. de poner el cuerpo, son experienciales. Así es, sí, sí, perfecto. Sí, 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 claro, es así. Eh, de hecho, ahora estoy durante muchos, muchos años, sí, explorando el tema de la ayahuasca, pero también he conocido la Huachuma, el San Pedro. Hemos estado acompañando también incluso a chamanes como en este caso don Héctor Sarmiento, un gran amigo que es Chorote del norte argentino, una de las etnias más pequeñitas de nuestro país. Son poco numerosos y ya la mitad de ellos casi han perdido el idioma, pero don Héctor es uno de los últimos chamanes chorotes del norte argentino. Eh, Tenemos una amistad de hace muchos años y en su cultura, por ejemplo, no se trabaja con plantas. Él no ofrece plantas ni infusiones de plantas, ni tampoco él toma ningún tipo de plantas psicoactivas. Todo su trabajo es absolutamente mental y con sueños lúcidos o que nosotros desde nuestra visión científica podríamos llegar a llamar sueños lúcidos o sueños transpersonales. Y tuve, por ejemplo, una experiencia en la que don Héctor ¿cómo podemos decir? Se metió, no me sale otra forma más Ujú. académica de decirlo, Lo viste. se metió en mis sueños. Ujú. Eh, y, y no fue agradable, ¿eh? Fue la única vez en mi vida que me desperté en medio de la noche sobresaltado y me incorporé. Yo nunca me pasó eso. Como en las películas o como en las historietas, que se despiertan después de una pesadilla y se incorporan en la cama. Nunca me había pasado eso y me ocurrió con él estando visitándolo, ¿no? Luego lo conversamos, por supuesto, este tema, pero esta cuestión, por ejemplo, de los sueños compartidos, que parece tan insólito en nuestra cultura, es bastante común entre los záparos del Ecuador, por ejemplo, y hay un libro sobre eso que se llama El sueño de los záparos,
Y hay un artículo que justamente también hemos traducido para nuestra revista, la Waiponem, que es los trabajos de Marian George, una antropóloga norteamericana que estuvo en la década del 70 entre los Barok de Papúa Nueva Guinea, y donde el hijo de una chamana muy poderosa de ese lugar le preguntaba de día a la antropóloga, a Marian George, si ella había entendido los mensajes que la madre les estaba enviando en sueños durante la noche. Y recién cuando escucha eso, se pone a rememorar y recuerda los sueños que había tenido, que ya los había prácticamente olvidado, y donde aparecía justamente la chamana transmitiéndole mensajes, ¿no? Entonces esta cuestión de los sueños interpersonales y transpersonales, en los sueños lúcidos, cosa que para nuestra cultura occidental es algo como inimaginable, ¿no es cierto? Como que Sí, no forma parte, digamos, sí, de del Hollywood. canon de Uno lo nuestro relaciona conocimiento. con Hollywood, ¿no? Y no con Claro, la realidad que realmente el 75% del planeta ha vivido esto durante claro. miles de años. Tengo también experiencias personales con temazcal, que es una Ajá. forma de entrar en estado ampliado de conciencia a través del calor extremo, ¿cierto? Con chamanes mazatecos de México. Eh, y bueno, y después de mi viaje a Bután, el Tíbet y Nepal, muy recientemente estoy empezando a ingresar en la práctica del Dzogchen, una de las escuelas del budismo tibetano, pero también del Bon, que me interesa mucho, que es el chamanismo previo, anterior a la llegada del budismo al Tíbet en el siglo VI. Y bueno, esa es la idea de la antropología transpersonal es poder también vivenciar diferentes tipos de estados ampliados para poder compararlos después entre sí. Nos encontramos con muchas sorpresas, ¿no? Como Entonces, por ejemplo, bueno, a ver, por ejemplo, algo que puede parecer como muy anecdótico, pero para mí no lo es, sumamente interesante. Eh, en el Dzogchen, digamos, se habla mucho de hay una concepción que me parece muy similar a la del pleroma o a la del unus mundus de ok, Jung, de ¿no? Jung, Eh, Él a veces hablaba, creo, del espacio psicoide, ¿no es cierto? sí, Un punto en el que la psiquis y la materia en realidad están completamente unidos, ¿no? así es. Y en el Dzogchen se habla de una concepción que es el Yi. El Yi es la base de todo, es la base fundamental de la que surge en realidad todas las apariencias, ¿no? Y todas las apariencias, igual que en el budismo, son ilusorias, nosotros mismos, digamos, ¿no? Eh, en el sentido son ilusorias porque no tienen una existencia per se, una existencia independiente, ¿no? Todo pertenece eh, a esa base de cognoscencia pura, digamos, que ellos llaman Shi, quizás el unus mundus de Jung, algo parecido, eh, y se suele personificar, digamos, de alguna manera esa concepción, que en realidad es una vivencia, ¿no? No es una concepción meramente racional o intelectual, pero de cualquier manera se suele eh, personificar en el arte tibetano con un iluminado Buda, Kung Tu Sampo, que se representa como un hombre, digamos, en una postura yógica y una mujer encima del hombre, digamos, es decir, el aspecto femenino y el aspecto masculino, pero en conjunto, ¿no? Y además se lo representa completamente de color azul, que es el color del cielo, porque el chi es como si fuese el cielo, porque es una totalidad, digamos, ¿no? Eh, Quizás la totalidad donde se encuentran los opuestos complementarios, justamente, ¿no? Y este Kunto Sampo, que yo no lo sabía hasta que me puse a investigar un poco más sobre el asunto con un maestro que estamos realizando las prácticas, significa literalmente en tibetano el todo bien, el Buda todo bien, Kung Tu Sampo es todo bien, ¿no?
Y es un poco lo que usan aquí los chicos, por lo, no sé si en Perú o en Ecuador, pero en Argentina se utiliza mucho, los chicos dicen, la gente joven dice, está todo bien, ¿no? Está todo bien. Y cuando pasan, hay muchas experiencias de la ayahuasca que me he cansado de escuchar esta misma expresión, está todo bien, ¿no? Que significa que en algún momento de las experiencias de la ayahuasca también ocurre que uno experimenta que todo tiene un orden, ¿no? Que hay todo un ordenamiento, ¿no? Y frecuentemente esto es expresado con esa Sería palabra, una coherencia. una coherencia tanto temporal como en realidad surge el presente, ¿no es cierto? De una manera muy eh, 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 actual, digamos, es Muy, muy, el pasado y el futuro se funden en un presente ajá. y al mismo tiempo todo tiene relación. Uno experimenta que todo está conectado con todo y que está muy bien que eso suceda así, ¿no? Y otra experiencia similar conectada con esta es que nos preocupamos muchas veces por cosas superficiales en la vida cotidiana y en realidad, en una profunda base de la realidad, todo está bien, ¿no? Entonces, esta expresión que se usa mucho aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Y que las experiencias de ayahuasca, sobre todo los chicos jóvenes la usan, pero yo también lo viví, y una de las formas, claro, como estas experiencias son translingüísticas, son muy difíciles de expresarlas en palabras, entonces uno tiene que tomarse de un discurso metafórico, ¿no? Y entonces ocurre este todo bien, y resulta que ese todo bien es Cuntu Sampo. Entonces estamos relacionando de pronto la ayahuasca del Amazonas sudamericano con una Claro. escuela desarrollada por la cultura tibetana. Ajá, ajá, sí, todos estos conceptos, a ver si me queda claro, o si yo entiendo bien, todos estos conceptos los has ido desarrollando, por ejemplo, en tu libro de antropología transpersonal, por ejemplo. Exacto, sí, sí. Ajá, Nuestro primer y, libro, bueno, fue Ayahuasca, Medicina del Alma, donde ajá, es el primer libro argentino sobre el tema y uno de los pocos en el mundo que trabajan todos los aspectos de la ayahuasca, digamos. Tiene 6 capítulos y, digamos, el capítulo 1 es la botánica y la bioquímica de la ayahuasca, el segundo capítulo son todas etnografías y crónicas de viajeros que estuvieron por el Amazonas, es decir, ahí pasamos revista desde Venezuela hasta el norte argentino, el uso de la ayahuasca que todos estos pueblos, por lo menos una treintena de pueblos tribales, cómo lo usan y cuál es el nombre que le dan a la ayahuasca, porque cada pueblo amazónico tiene un término diferente, en su propio idioma, por supuesto. El capítulo 3 son toda la historia de las iglesias ayahuasqueras de Brasil, un fenómeno que se dio solamente en Brasil. Es un país muy sincrético desde el punto de vista religioso y donde en la década del 20 y del 30 surgieron iglesias, 3 iglesias, 2 más grandes, otra más pequeñita, con la que hemos tenido relación y con la que también tengo experiencias muy impactantes también, vivencias en Barquiña, una de ellas. no, no me voy a olvidar nunca la experiencia que me contaste del marinerito, del Esa, agua del exacto. marinerito, Estuvimos sí, flotando que estuviste flotando en el agua. en el barco de Barquiña, que justamente se llama Barquiña, el barquito, la religión o esta iglesia, que está en un lugar muy alejado y marginal de Río Branco, del estado de Acre, en Brasil, ¿no? El cuarto capítulo son toda la recopilación de testimonios. Por Mesa Verde, la Fundación Mesa Verde, pasaron alrededor de 3.000 experiencias realizamos nosotros en 17 años, digamos, y pudimos recolectar solamente de todas ellas 100 voluntarios que contestaron el protocolo de investigación del doctor Rick Strassman de la Universidad de México, con más de
150 preguntas, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que pasa por una experiencia de este tipo, te imaginarás que no tiene ni media ganas de llenar un protocolo científico, no le importa nada, ¿no? Muchas de estas experiencias realmente transforman a la gente y bueno, lo que menos le interesa es llenar una ficha con preguntas, ¿no? Pero logramos 100, que no es muchísimo, solamente con con la Hallucinogenic Rating Scale, que es la escala de evaluación que utilizamos del doctor Strassman. Había una experiencia en Estados Unidos con 18 voluntarios y otra creo que con 20 en España, nada más. Nosotros logramos 100 voluntarios que respondieron y a partir de ahí hicimos una estadística que está en este libro, que es una buena estadística de objetivación de lo que pasa en una experiencia de ayahuasca, digamos, promedio, ¿no? Y finalmente, entonces, todos estos testimonios, dividimos en estos testimonios aquello que tenía que ver con experiencias de contenido biográfico, de resolución de conflictos emocionales, duelos, identificarse con el sufrimiento ajeno, gente que ha pasado por eh, como transporte a la infancia, como una especie de recordatorio paseo por la vida, incluso experiencias perinatales, ¿no? Que son las que eh, en su momento estudió Stanislav Grof, desprenderse de cosas, de personas que murieron, saldar deudas, cuentas pendientes, enfrentarse a los propios miedos. Bueno, todo esto que sería lo biográfico está en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 separamos, porque a veces están dentro de las mismas testimonios, de las mismas experiencias, todo aquello que tiene que ver con las otras realidades, con las antípodas de la mente, ¿no? El encuentro con seres arquetípicos. Nos hemos encontrado con la mantis religiosa, con los jaguares. La propia planta, la ayahuasca, parece como una especie de mujer planta, casi con aspecto femenino incluso, ¿no? Visualmente estoy hablando, ¿no? Eh, el tema de los platillos volantes o ovnis Sí. también. Yo te iba a Eh, preguntar si todas estas experiencias arquetipales se vuelcan hacia el arte. Esa era una pregunta, hacia la plasmación pictórica. ¿Qué me puedes decir de eso, Mira, Diego? en algunos casos sí, no en todos, pero en los últimos tiempos he conocido a dos jóvenes que, involucrados así en algunas experiencias, quizás no en un contexto tradicional con chamanes, sino, como vos decís, experiencias de tipo psiconauta, ¿no? Se juntan Mm. con sus amigos y de pronto consumen hongos psilocíbicos o de pronto ayahuasca y demás. Eh, Dos casos por lo menos en los que espontáneamente surgió en ellos como una especie de capacidad para el arte, para ilustrar, y hoy en día uno de ellos es un ex alumno mío de antropología, que se llama Nehuen, y están realizando una especie de arte visionario eh, con muchos de los contenidos que surgieron en sus experiencias, pero ahora, por ejemplo, ya sin siquiera remitirse a esas experiencias, sino Justamente trabajan, eso es lo que quería decirte, si trabajan en una colaborar especie con... de imaginación activa, lo que les sale, Exactamente, digamos, eso es lo que te quería es lo decir. que dibujan. Pero Exacto. es interesante señalar que esta afición artística que están teniendo, por lo menos estos dos jóvenes que conozco, hace muy poco tiempo que los he conocido, tuvieron su origen en esas experiencias. Por más que ahora a lo mejor no estén realizando ceremonias o experiencias, sí, digamos, el origen está ahí, en las primeras experiencias en donde ellos pudieron penetrar profundamente en su interior, en su psiquis, ¿no? Sí, y Eh, salen absolutamente transformados y se les abrió el arte y la posibilidad de plasmar, porque Totalmente. me interesaba preguntarte con respecto al arte y fundamentalmente al arte visionario, porque, bueno, yo personalmente considero que Jung sin consumir y hacer una experiencia por medio de ayahuasca
o por medio de hongos, lograba esos estados de conciencia, de poder hablar con las imágenes interiores, volver a tener un diálogo y justamente aprender de ellas y lograr un estado de conciencia ampliado y luego volcarlo a la obra, ¿no? Realmente, y que muchas veces utilizaban los ejercicios de yoga y las respiraciones, los famosos pranayama, para entrar en equilibrio, centrarse y volver a dialogar con sus imágenes interiores, ¿no? Es decir, yo creo que la antropología y la psicología, la antropología transpersonal y la psicología analítica tienen muchos puntos de encuentro, están muy, muy relacionadas, por eso me interesaba preguntarte de todo. Como notarás, estoy haciendo un salpicadito de preguntas, y también me gustaría que me hables sobre el trabajo de Mesa Verde, para concluir con tus obras futuras, ¿no? Perfecto. Lo que estás construyendo ahora y lo que vas a publicar más adelante. Bien, por supuesto. Sí, este libro, entonces, Ayahuasca, Medicina del Alma, decíamos, fue el primero en colaboración con Néstor Berlanda y bueno, lo que refiere es un trabajo de más de 20 años, ¿no? Con todos estos testimonios que llevaron tanto tiempo y tantas ceremonias y tantas experiencias y tanta gente que pasó por Fundación Mesa Verde. El segundo libro es Antropología Transpersonal, que ven que es bastante gordo, tiene 520 páginas y justamente es el puntapié inicial de esta subdisciplina en la República Argentina y creo que también en gran parte de América Latina, donde lo que hacemos es una compilación de trabajos en ese sentido. Tenemos a Charles Loughlin, por supuesto, eh, la primera traducción en español que se hizo de una manifestación espiritual en Zambia, de Eddie Turner, justamente lo hemos contado. Está también el trabajo Sueños, Realidad y el Deseo de los Soñadores de Marian George, esta cuestión de los sueños interpersonales y transpersonales. Publicamos también la ceremonia de Chak, que es un rito eficaz de lluvia, ¿sí? Unos arqueólogos que estaban trabajando en México y que durante un ritual maya de la lluvia, bueno, fue un ritual efectivo donde comenzó a llover. Diego, Sí. Diego, me interesaría mucho que me hables de la tapa de ese libro. Ah, ¿te gustó el arte? Sí, ¿Eh? claro. Bueno, este es muy interesante. Esta pintura es una especie de ángel, ¿no? Pero que tiene una cara, es muy inquietante, porque por lo menos a mí no me parece algo tan benéfico, es algo raro. Está Está, ahí. No es está ahí, sí. es un, es un, En ese intermedio que sí, hablábamos, es ¿no? como un ángel, pero que está en ese rostro, es una cuestión intermedia muy inquietante. No sabemos si es benigno o maligno, pero sí absolutamente trascendente. Es una figura que tiene una luz que sale de su cabeza o que desciende hacia a su cabeza. Y Ujú. este ángel fue visto por un artista rosarino que vive en Barcelona, en Exacto. Cataluña, en España, Sí, me gustaría que hables eh, de él. que se llama Gustavo Cantarini, y que yo le pedí justamente bueno, si me prestaba su pintura Sí, claro que para, sí. para la tapa del libro, que justamente no tuvo ningún problema. Eh, eh, en realidad él tuvo esta especie de como de visión y por eso considero que es una pintura visionaria, justamente, porque es algo que él vio en una oportunidad, estando en una situación así de contemplación profunda. Y este ángel fue tan importante, digamos, en su vida que comenzó a pintar varios cuadros. Este es uno de una serie es el que más me gustó a mí, pero en Sí. realidad es una serie Sí, yo he visto de, sus cuadros y son de cuadros, maravillosos. sí, por supuesto está en Maravilloso lo Facebook, que lo hace pueden Gustavo. buscar, Sí, sí. búsquenlo, se llama Eh, Gustavo Cantarini Gustavo Cantarini. Le en mandamos Facebook un saludo y un abrazo desde y aquí, le desde mandamos un Rosario. abrazo, claro. Este cuadro se llama El Guardián, es un óleo sobre tela de 80 por 120 centímetros y ¿sabés quién se lo compró? ¿Quién fue el dueño? Hasta que, bueno, falleció hace muy poco, el famoso cantante Alberto Cortés.
Ah, no me O digas, no sea que sabía este ese cuadro, dato, no lo tenía. el original de este cuadro lo tuvo en su casa, ahí expuesto en su pared, el famoso Wow. cantante argentino Alberto Cortés, que falleció en España hace un par de años. Y ahora, quién sabe quién tendrá ese cuadro, ¿no? Pero el original. Pero bueno, pero a mí me resultó maravilloso. Yo quería ilustrar el libro justamente con un arte visionario, es decir, que tenga su origen en una Exactamente. experiencia transpersonal. Sí, Y bueno, me pareció que el ángel guardián este era hermoso, ¿no? Así sí, sí. que, y en ese libro, bueno, justamente hay una compilación de todos estos autores, muchas son traducciones por primera vez al español. Tenemos también el caso de Julio Glockner, que es un famoso antropólogo mexicano, y el encuentro que tuvo con una especie de personificación del volcán Popocatépetl durante un ritual. Eh, Hay un artículo que está traducido al Qué español también interesante eso, ¿me podés hablar un poquitito más de ese caso? del caso de Julio. Sí, Bueno, por es favor. interesante porque él en realidad este artículo me lo envió, no había sido publicado nunca antes en México, me lo envió especialmente a mí, bueno, y yo lo publiqué en esta compilación. Sí, es sumamente interesante, hay que ver eh, qué interpretación desde el punto de vista junguiano puede haber, ¿no? ¿Cuál es la Pero experiencia? ¿Cómo la fue? experiencia concretamente fue que Julio, bueno, se dedica al tema de los volcanes sagrados y los rituales, sobre todo alrededor de un famoso volcán que no sé si ustedes conocen, el famoso Popocatépetl, Por ¿no? supuesto. Tenemos un compañero, José Benzanilla, que es mexicano y está todo el tiempo nombrándolo, ¿no? Perfecto. Hay un libro de Julio Glockner que se llama Los volcanes sagrados, justamente, pero esta historia no está relatada tal cual como el artículo que está publicado en nuestra compilación. Entonces él, en una de las tantas oportunidades que acompaña a los campesinos del lugar que siguen haciendo rituales como en las épocas precolombinas, eh, justamente para que llueva, para que el volcán los ayude a que exista, digamos, la fertilidad de los campos, ¿no es cierto? Entonces ellos llevan algodón, que representan, por supuesto, en esta magia simpatética o simpática la cuestión de las nubes, le riegan, ¿no es cierto?, con agua para que pedir a las deidades, a los espíritus, que eh, llueva, ¿no es cierto?, que siempre los campos estén fértiles. Y sobre todo que el volcán, que es un volcán activo, esté tranquilo, ¿no? Eh, Estos chamanes que acompañan a los campesinos del lugar se llaman graniceros y son descendientes de unos, ahora no me voy a acordar por supuesto del nombre en náhuatl, pero ya en la época de los aztecas existía un oficiante que tenía su propio nombre en náhuatl, que no me voy a acordar. El náhuatl es muy difícil. Y estos son como los descendientes, ¿no? Les llaman graniceros o tiemperos. Y tienen sueños con los seres que manejan el granizo, que manejan, digamos, el tiempo. Son especialistas, digamos, en la cuestión del tiempo. Entonces, bueno, los acompaña Julio Glotner a, a la montaña, hace todo el ritual, suben, llegan hasta la cima, hacen las ofrendas. Y había uno de las personas, digamos, del grupo de soñadores, que por supuesto estamos hablando de sueños lúcidos, sueños transpersonales, eh, había dicho que el propio volcán, que amorosamente, digamos, popularmente los campesinos lo conocen como Don Goyo, ¿no? O sea, como que está antropomorfizado de alguna manera, y entonces el volcán es Don Goyo, Gregorio, Don Goyo. Que Don Goyo iba a aparecer desde el oeste o algo así, ¿no? Que iba a venir desde determinado lugar. Y cuando se estaban dedicando a hacer las ofrendas al propio volcán, aparece un viejo, un señor que parecía como un linchera, barba blanca, medio como con una ropa, es decir, sucia o agujereada, eh, acercándose lentamente, no habló con nadie, es decir, no había subido previamente con el grupo, sino que apareció después. Bueno, lo vieron, el grupo donde estaban los antropólogos y los campesinos le dieron de comer,
Es decir, de alguna manera lo estuvieron ofrendando y estuvo un rato con ellos departiendo y a una estudiante de antropología que estaba con don Julio Glockner, con el investigador, justo tenía una cámara de fotos y se le ocurrió sacar una foto, la única foto que existe, donde aparece este viejo, este hombre grande, este anciano, misterioso, que en un momento dado, bueno, baja después con todo el grupo, cuando termina el ritual y se va, y nunca nadie más lo vio. Es decir, apareció como de la nada y se fue quizás hacia la nada, ¿no? Era físico, por supuesto, el personaje, aunque por supuesto algunos campesinos después comenzaron a mitologizar un poco quizás la cosa, decían que flotaba, que no dejaba huellas sobre la nieve, pero lo cierto es que alguien recordó el sueño de uno de los chamanes que decía, va a venir el Popo o el don Goyo, va a venir del oeste o de tal lugar. Y este hombre había llegado desde ese lugar. Entonces se comenzó a emitir el rumor, a correr el rumor en toda la localidad y la comunidad de que verdaderamente los había visitado Don Goyo, la personificación del volcán, ¿no? Y además le ofrendaron a él directamente la comida, la estuvo comiendo él, y bueno, y eso fue todo, ¿no? Pero resulta que hasta quedó una fotografía de este personaje y a mí siempre me llamó la atención lo similar que resulta este caso por ejemplo, los casos de la fenomenología ovni, ¿no? Claro. Eh, Era Que eso, físico, era mira, real, Diego, es un realmente mito. como sé que conoces muchísimo, tengo para otra hora o 2 horas más hablando sobre el tema OVNI, por eso estaba reservando para el final los espíritus del aire, o Bien, que me parece que tiene que ver con esto, y todo esto, estas experiencias con el fenómeno ovni o la aparición de naves o con seres, que es muy, muy interesante, porque sé que tenés una amplia investigación en esto y también todo lo que has escrito y también en participaciones en producciones cinematográficas que tienen un alcance a nivel internacional. Así que también si podés darnos alguna pincelada de esto, porque sé que hay muchos casos. Hay muchos casos aquí en Argentina y hay muchos casos que has investigado también en toda América, ¿no? Así que me gustaría, si nos podés hablar, aunque sea un poquito del tiempo que nos queda sobre el espíritu del aire, para ya perfecto. así después poder abordar las obras Bien, futuras. bien. Claro, el tercer libro que tuve la suerte de publicar se llama Los espíritus del aire, ovnis, visiones y antropología transpersonal. Pero en realidad Exactamente. es un libro que había sido escrito hace 20 años atrás, justamente. ¿Lo habías Y editado en esa oportunidad? no lo había podido editar en una edición, digamos, muy casera para los amigos, nada más, que Ujú. llegó a algunos amigos de Chile y nada más. Fue una obra que, bueno, quedó durante mucho tiempo, hasta que tuve la posibilidad de editarla en una versión ampliada, por supuesto. Y allí es el primer libro que trata sistemáticamente de la vinculación entre el llamado fenómeno de los ovnis, que es que por supuesto nace en Occidente, nace en Estados Unidos, este fenómeno cultural, el 24 de junio de 1947, con el avistamiento de un piloto que se llamaba Kenneth Arnold y que él dijo que vio 9 objetos luminosos, etcétera, que volaban a una velocidad enorme y demás. Y todo este fenómeno cultural comenzó a partir de eso, ¿no? Que además, bueno, ni hablar que la cantidad de símbolos que hay en ese relato, el lugar a donde ocurrió, el Monte Rainier en los Estados Unidos, el 24 de junio, Dame 3 o 4 ejemplos de esto, por favor, para que la gente que nos está escuchando puedan entender a qué te referís. sobre el caso Sobre inicial. este caso inicial, sí. Bueno, el 24 de junio es el solsticio de invierno para nosotros en Sudamérica, es el solsticio de verano para el norte y
es un momento para todos las sociedades esotéricas, es una fecha iniciática. Y justamente el fenómeno ovni también fue tratado por Carl Gustav Jung en su Sí, famoso claro. libro El mito Un moderno mito moderno de las cosas que se ven en el cielo. Sí. sobre las cosas que se ven en el cielo, justamente el año creo que 57, y bueno, tiene mucho que ver con la cultura occidental y cómo justamente dentro de eh, eh, en el propio país, digamos, el núcleo tecnológico y capitalista de Occidente, que es Estados Unidos, aparece de pronto esta visión en una fecha iniciática para todos Así los es. sistemas esotéricos. El 9 también es un número interesante, lo de los 9 flashes luminosos que lo observa, sobre un monte que es un axis mundi, es el eje del mundo, entre el mundo superior y el mundo del medio, eh, que a su vez el monte Rainier, en las lenguas originarias nativas, se llama Tacoma o Tajoma, que significa la madre del agua, porque es un volcán nevado, ¿no? Entonces bajan las aguas justamente desde, el, desde la cima de nieve. Madre del agua, pero también madre del fuego, porque es un volcán. Entonces tenemos ahí el fuego y el agua, que son los elementos masculino y femenino. Sí, son elementos alquímicos por antonomasia. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que si hubiese Jung abrevado mucho más en este caso en particular, que no lo hace, pero se hubiese hecho un festín, ¿no? Con la cantidad de símbolos arquetípicos que sí existen, ¿no? La cuestión es que nuestra cultura tan tecnológica y materialista, del paradigma occidental moderno, racionalista, donde justamente lo que está faltando, el aspecto que está faltando es el de la espiritualidad, el el, el de dejar de estar separados del mundo natural, como si el mundo natural, como si no perteneciéramos nosotros a la naturaleza, donde ha calado tan hondo el cartesianismo, ¿no es cierto?, el dualismo ontológico, nociológico. En esa cultura es donde aparece de pronto un personaje que capta mucho la atención de todo el mundo, hasta su propio nombre, Kenneth Arnold, ¿no? Arnold significa águila en germánico, es decir, la visión penetrante, ¿no es cierto?, desde el aire, justamente como Claro, él aparte mismo. es un animal mitológico si los hay, porque es el único que se puede acercar al sol sin herir sus ojos y mirarlo, poder mirarlo de frente, ¿no? Y tiene todo un simbolismo de transformación muy profundo. Absolutamente, creo que esa es la palabra, ¿no? Transformación. Este hombre lo que hizo con su relato, que captó de pronto la atención de millones de personas y que llevamos 73 años de subcultura popular ovni, Y en aumento, porque y, esto cada vez crece más. y en aumento, es decir, la mitología de los extraterrestres, que ya venía Claro. desde el siglo XVIII, pues, sobre todo se había vuelto un poco la idea popular en la ciencia ficción de la década del 20 y del 30, sobre todo en Estados Unidos y en Francia, pero de golpe esta idea de los extraterrestres que nos visitan, están por todos lados. Fue este señor, digamos, el causante, sin quererlo, por supuesto, de este fenómeno, ¿no? Y yo creo que es un fenómeno que habla de nosotros, no habla del espacio exterior ni de los extraterrestres, obvio, esto habla de nosotros Totalmente de mismos, acuerdo. Sí. y el mensaje que nos transmite es un mensaje de transformación, esto mismo que vos decías, ¿no? Aparte el De, 9 tiene la característica de marcar un final, porque es el último dígito de un solo, sí, el último número de un solo dígito. Porque si comenzamos con el 0, el 9 es el último. Es decir, que como que hay una necesidad también de finalizar con una determinada concepción del mundo para entrar a claro, otra, a ¿no? otra. Uno podría definir esto, ¿no? Sí, absolutamente. Y en este libro, como te decía, el primero donde se hace un recorrido sistemático de comparar los estados ampliados de la conciencia y el fenómeno ovni, desde avistamientos de luces también extrañas en distintas culturas hasta este,
un trabajo que estoy haciendo últimamente, que es recoger testimonios de personas que en ceremonias de estados ampliados de conciencia, ya sea con ayahuasca, el DMT o incluso el peyote, que me llamó muchísimo la atención, que es la más reciente. Estuve recogiendo este testimonio en diciembre del año pasado durante una ceremonia de peyote con un marácame, con un auténtico sabio huichol mexicano que nos visitó en la ciudad de Rosario. Una de las chicas que nos acompañaba en la ceremonia tuvo visiones claras con toda la imaginería ufológica, digamos, ¿no? Desde el platillo volante hasta los seres grises, estos famosos seres cabezones con ojos negros, etcétera, que le provocaron mucho temor, ¿no? Y claro, ya el propio eh, eh, Pablo Maringo, que era un chamán mestizo de la Amazonía peruana, que lo llegué a conocer personalmente, que lo entrevisté en su momento, en el año 2003. Pablo Maringo ya falleció. Eh, Justamente volviendo al tema del arte, a Maringo se hizo muy famoso porque los investigadores norteamericanos, los hermanos McKenna, vieron que él tenía mucho talento para el dibujo y para la pintura, y le dijeron, ¿por qué usted no pinta sus experiencias durante tantos años de trabajo chamánico? Y dice, bueno, lo voy a hacer. Y terminó colocando un taller de arte en plena Amazonía. Claro, claro. En, y bueno, yo lo conocí en su propio taller de arte, y él dibujaba en muchos de sus cuadros platillos voladores, ¿no? Y mezclado con toda imaginería típica de la cosmovisión amazónica, con los Ujú. espíritus eh, propios, digamos, de los mestizos de la zona, de la región. Y le llegué a preguntar, ¿usted por qué dibuja eso? Bueno, porque los veía, Claro. porque son otra clase de espíritus más, Ujú. más afines a nuestra cultura tecnológica y materialista, Claro, claro, pero esto que tiene que ver con con la, lo circular, con lo claro, luminoso, la luz del neón, ese blanco brillante. exactamente, que nos Este, transmite los mismos mensajes que exactamente, antiguamente los espíritus de las águilas o de las exactamente, aves y demás, es decir, son espíritus del aire, por eso el título del libro, espíritus claro. del cielo, del mundo superior, que por supuesto para mí son estructuras, son arquetipos de nuestra psiquis, pero que lo importante es el contenido latente. ¿Qué mensaje nos transmiten Sí, tanto en este el es el presunto mundo objetivo. externo, claro, como en estas experiencias donde no aparecen en lo aparentemente externo, sino que están Bien, apareciendo los ovnis en el mundo interno, ¿no? bien. Y aquí vamos, es la pregunta última para ir cerrando. ¿Qué te parece que sería el mensaje de estas visiones? ¿Cuál sería el objetivo? ¿O por qué? ¿O para qué aparecen? Y que va, me parece, de la mano con todas estas investigaciones que se están haciendo con los fenómenos de la conciencia, ¿no? Me parece que estaríamos bastante de acuerdo con Jung y su famoso Sí, librito del 57, sí, en el tal cual. sentido de que justamente Occidente ha exacerbado justamente esta visión monofásica, como dice Lowling, eh, racionalista, positivista, materialista, y estamos llegando a un epítome de lo que es el ecocidio, de lo que es la cultura patriarcalista, ¿no es Escuchen cierto? bien este término, ecocidio. Creo que lo tenemos que Ecocidio. tener Sí. muy presente. Me parece un término que deberíamos tener en cuenta mucho más seguido, ¿no? Porque es tan importante para el mundo que estamos viviendo hoy. Sí, el paradigma occidental moderno llevó a un epistemicidio, que es la muerte de otros conocimientos, la destrucción total de otros conocimientos, juntamente con el genocidio, por El supuesto, genocidio y el y, ecocidio.
Y el ecocidio, que es la muerte, de la destrucción de la naturaleza, de nuestro propio planeta. Ya esto se preveía, digamos, ya en la década del 60 y 70, incluso antes, cuando Jung escribe su libro. Y el mensaje es justamente, bueno, debemos empezar a complementar con todos los aspectos que han sido relegados, Exactamente, invisibilizados, exactamente. destruidos, incluso. Sí, yo Que diría, se las- estamos polarizados, estamos claro, polarizados. claro, Estamos usando un solo polo, ¿no? ¿qué es esto, no? La recuperación de otros estados ampliados de conciencia y la conexión con ese inconsciente Y colectivo, la con ese mundo integración, natural. Y la y la integración luego, por integración. supuesto, que es tan necesaria, ¿no? Que es imprescindible, ¿no? Y a eso va mi próximo libro, que se llama Transpersonalismo y Decolonialidad, ¿no? Tratar de vincular el giro decolonial, que en las ciencias sociales está muy de moda últimamente. Yo tengo incluso un posgrado sobre epistemologías del sur con Boaventura de Sousa Santos de la Universidad de Coimbra en Portugal, y tratar de vincularlo con el transpersonalismo, ¿no? Entonces, digamos, advertir que estos conocimientos que han sido invisibilizados por el paradigma occidental moderno, eh, 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 además han sido perseguidos por las 4 ideologías de la modernidad: la cristiandad, el conservadurismo, el liberalismo, el neoliberalismo y el marxismo también. Estos son 4 capítulos fundamentales de mi próximo libro. Todos Ajá. ellos Bien, ¿para persiguieron cuándo tenés el pensado chamanismo. editarlo? ¿Para cuándo tenés Bueno, pensado eso ya editarlo? depende de la editorial Biblos de Buenos Aires, pero que me prometen que va a ser alrededor de abril del año que Bien, viene. te comprometemos para hacerte otra entrevista, Diego, para que puedas presentar tu libro y hablar de esto, porque me parece tan, tan importante. Y esta cuestión de las persecuciones y de volver a revalidar esto, volverlo a tener en la conciencia, volverlo a tomar, que sea de no solamente de un discurso cotidiano, sino de una toma de conciencia, de poder hablar esto en cada uno de los hogares, porque la verdad que esto, dijiste muchas cosas, pero el ecocidio me quedó así muy sonando en mi cabeza, inclusive con una desesperación bastante interesante. En Argentina se están produciendo, en este momento en el centro de Argentina se están produciendo desastres ecológicos a nivel de naturaleza y también de cultura, porque Por todo supuesto. esto tiene una invisibilización profunda y que lamentablemente ha calado hondo y tenemos que hacer todo un trabajo para recuperar todos esos conocimientos, y creo que vos sos parte de este cambio y de esta recuperación tan valiosa. Ujú. Sí, lamentablemente estamos viviendo en toda América Latina. Además hay incendios los humedales de Argentina, pero también en el Pantanal Sí, en Brasil. Toda la exactamente. Amazonía se está Se está quemando. prendiendo fuego, ya lo tuvimos hace 2 años, creo, ¿no? Que se quemó la Sí, Amazonía sí, sí. entera. Y por otro lado, todo se está siendo contaminado a partir de Sí. el extractivismo, digamos, de la soja, y demás. Son modelos que tienen que ver, la raíz de todo tiene que ver con esta separación entre nuestra conciencia y el mundo natural, y el corte de esa conexión que todos los pueblos originarios y las civilizaciones del pasado tuvieron a partir de este tipo de rituales que con determinada frecuencia se realizaban. Y por eso estamos así, neuróticos, destruyendo nuestro propio Sí. planeta y embarcados en una especie de suicidio Eh, colectivo, ¿no? sí, yo te diría que más allá de neuróticos, creo que estamos bastante psicotizados. En realidad creemos que los locos son los que nos hablan de platos voladores, y yo creo que la cosa va por otro lado. Me parece que tenemos que replantear nuestro sistema de creencias y nuestra escala de valores realmente, muy profundamente. Creo que lo que planteó Jung fue tan profundo que llegó más allá de 100 años sobre escrita. Estamos revisando a través del Instituto Eleusis con todos mis compañeros la obra completa y fundamentalmente el tomo 5, y ahora vamos también a revisar el tomo 6, donde esto tiene una revalorización y una importancia
de eje para, no solamente para la salud mental de un individuo, sino para la de toda una sociedad y de la naturaleza incluida. Así que bueno, Diego, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dado, este tiempo valioso, por compartir todo tu conocimiento. Sé que tenés para mucho más, pero bueno, yo fui tratando de guiarte para que puedas ir presentando todas tus investigaciones, todo el esfuerzo de tantos, tantos años sobre la investigación de campo, sobre la escritura y sobre la docencia, fundamentalmente la docencia, que todo esto está entrando en los claustros universitarios, me parece de una importancia suprema, tanto está entrando en los claustros como Carl Gustav Jung, en la Facultad de Psicología, como en la tarea que vos estás haciendo, tanto en la carrera de Antropología como en la carrera de Medicina en la ciudad de Rosario. Así que creo que este conocimiento y esta posibilidad de pensar esté entrando dentro de las universidades, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza de que todo esto finalmente va a poder ser cambiado, ser transformado. Sin duda, y bueno, tomo de esto último que has dicho, me parece sumamente importante porque no ha sido nada fácil ocupar estos espacios en antropología, incluso que parece ser en la ciencia de las más progresistas y demás, sigue estando la universidad dominada por el positivismo o el materialismo. Por lo tanto, es muy difícil poder llegar con estas ideas, con el nuevo paradigma emergente. Y Jung siempre está presente, igual que Mircea Eliade, que Joseph Sí, Campbell claro. y demás. Y por supuesto no ha sido nada sencillo. Pero es cierto también que se puede percibir un lento cambio de conciencia, incluso en los ambientes académicos, sobre todo la Así es. juventud, los estudiantes, ¿no? Sí. Que están buscando esto y, y que por suerte lo pueden encontrar de a poco en alguno de estos espacios que hemos abierto tanto en medicina como en humanidades, y vos, por supuesto, en la Facultad de Psicología en Rosario, ¿no? Sí, que tengo el orgullo de que me acompañes y la alegría que me acompañes en este curso. Así que bueno, te agradezco mucho, Diego, en nombre de todo el Instituto de Eleusi, de todos mis compañeros. Te tomo la palabra para la presentación oficial de tu próxima edición, de tu próximo libro, para que lo puedas presentar aquí con nosotros y lo puedas compartir. Y bueno, te tomamos la palabra para eso y te volvemos a agradecer. Y bueno, también agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta este momento, volviendo a siempre invitarlos y convocarlos a todas estas entrevistas de lujo que hacemos a través de Instituto Eleusis para todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.